Hola de nuevo, en esta ocasión les voy a resolver un triángulo rectángulo para todos sus lados y todos sus ángulos. Para eso voy a utilizar las tres funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica que voy a utilizar va a ser el seno del ángulo alfa. Obviamente yo voy a poner acá que este ángulo que tenemos en el vértice A va a ser el ángulo alfa. Y eso va a ser el cateto opuesto, que en este caso como cateto opuesto tenemos A, entonces sería A entre la hipotenusa, que aquí tenemos como hipotenusa B, entonces sería A entre B. La siguiente función trigonométrica que tendríamos sería el coseno del ángulo alfa, que va a ser igual al cateto adyacente que tenemos como C entre la hipotenusa B, o sea, C entre B. Y por último, utilizaríamos la función tangente de alfa, que va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, A sobre C. Una vez que nosotros hayamos definido mis tres funciones trigonométricas, lo que sigue sería utilizar el teorema de Pitágoras para poder encontrar los otros lados. O bien, podemos encontrar los otros lados también teniendo los lados del triángulo y el ángulo que tenemos de referencia, que en este caso es alfa. El otro ángulo le voy a llamar el ángulo beta, y ese ángulo lo voy a calcular mediante diferencia de los otros dos ángulos, como son alfa y como es el ángulo recto. Para empezar voy a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras escrito con las variables que tenemos aquí sería entonces la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Si nosotros ya conocemos A y ya conocemos B, que es la hipotenusa, entonces necesitaríamos el cateto adyacente C. Por lo tanto, lo que voy a hacer es despejar de esta ecuación la variable C. Esta A que tenemos del lado derecho, lo que voy a hacer es pasarlo del lado izquierdo. Como está positiva, la voy a escribir negativa. Entonces me quedaría B cuadrada menos A cuadrado es igual a C al cuadrado. Como yo necesito que la C esté sola, este exponente cuadrado lo voy a pasar del lado izquierdo como su raíz cuadrada. Por lo tanto, al final tendríamos la raíz de B cuadrada menos A cuadrada es igual a C. Y con eso ya tendríamos despejado nuestra ecuación para encontrar el cateto que nos hace falta, que en este caso es el cateto adyacente. Si hacemos la sustitución de los valores conocidos, podemos encontrar el valor de C. Si lo hacemos, sería C es igual a la raíz cuadrada de B, que vale 17 al cuadrado, menos 12, que es al cuadrado. Y entonces el valor de C va a ser igual a 12.04. Una vez que ya tenemos nuestros tres lados, entonces ya podemos proceder a calcular el ángulo alfa. Para eso voy a utilizar cualquiera de las tres funciones trigonométricas. Como yo tengo los tres lados, entonces puedo utilizar la que yo quiera. En este caso yo voy a utilizar el seno de alfa. Si yo escribo la función y la sustituyo con los valores que conozco, el seno de alfa va a ser igual a A vale 12, dividido entre B, que vale 17. El ángulo alfa va a ser igual al seno inverso, o a la función inversa de seno que teníamos, de el cociente de esas dos cantidades, o sea, 12 dividido entre 17. Si nosotros lo hacemos en nuestra calculadora presionando la tecla función y luego la tecla seno, para después escribir la división de 12 entre 17, nos daría como resultado el ángulo, que sería igual a 44.9 grados. Ese sería nuestro ángulo alfa. Ahora necesitaríamos calcular el ángulo beta, que es este de acá. Para eso vamos a recordar el teorema que me dice que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta, que es este, más el otro ángulo que ya lo conozco y es recto, y como sé que es recto es 90 grados, debe de ser igual a 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre va a ser igual a 180. Como yo quiero conocer cuánto vale beta, pues beta va a ser igual a 180 grados, que vale el total, menos los 90, que vale el ángulo recto, menos los 44.9 grados, que vale el ángulo alfa. Por lo tanto, beta sería igual a 45.1 grados. Y con eso entonces tendríamos la solución completa de ese triángulo rectángulo.
Si te gustó mi video, te pido que me dejes un like y un comentario en el caso de que quieras algún ejemplo de algún tema en específico. Te agradezco mucho que hayas visto el video completo. Nos vemos la próxima.